En el capítulo pasado, Müller siguió demostrando su poderío dejando su valla invicta. Benji no se quedó atrás y detuvo cada uno de los remates alemanes, incluyendo las de su capitán, que declaró que el próximo remate sería gol sí o sí en honor a su familia que lo está viendo. Benjamín aceptó el reto y veamos qué pasa. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 30. Ya saben, suscríbanse y toda la cosa. ¡Acción! Karls encontró a Magnus completamente solo, y al cual, teniendo el área a su completa disposición, saca un remate que va directo al ángulo. Benji se estira con una de sus mejores voladoras para atajar el remate sin dar rebote. Tremendo. Si se les olvidó, la promesa que hizo fue que cualquiera puede tirar y él se hará cargo. Cualquiera menos Snyder. Desde el otro lado, Müller lo mira con odio al Benjamín. ¿Por qué? Simple. Mientras su maestro le prohibía estar en algún club alemán, Benji ganaba fama y reconocimiento, y se convertía en el mejor arquero de Alemania. Así que este partido es la oportunidad de arrebatarle el título de mejor arquero, la venganza. Huele a venganza. Como sea, la clave del juego está en el medio campo y ahora la dificultad será mayor porque los alemanes ya están al tanto de que tienen sus datos. El partido se reanuda y se transforma en una lucha desesperada de ambas selecciones por la posesión del balón. Lucha en la que solo participan jugadores sin importancia, la verdad. Hasta que le llega el balón a Chester, el lindo, que junto a Karls despliegan su ataque combinado contra la pareja de oro japonesa. Mientras Snyder espera el pase preciso para sorprender a su familia. Está desesperado por impresionarlos. Hyuga también espera su momento y confía en que sus compañeros le darán el balón. Así podrá hacer el nuevo tiro del tigre desde adentro del área. Ese es su gran plan. Dicho eso, Misaki se barre y recupera la posesión. De inmediato Chester le sale al paso a Oliver, que se la pisa, se la muestra y chao. Lo deja atrás sin mucho esfuerzo. El Capi. Es mi favorito. Pero el Capi recibe tremenda patada de un NPC alemán desde atrás. Amarilla, roja. ¡Claro que sí! ¡Idiota! Nada. Falta normal. Todos se llevan un susto que te cagas, pero el Capi está bien. Se levanta sonriendo, siempre positivo, el bueno de Oliver. Tiro libre para Japón. Un poco lejos, pero sirve. Igual que contra Uruguay, Müller le pide a la barrera que se quite. ¿Confianza o locura?, se preguntan en la tribuna. Yo espero que sea lo primero. Lo que sí hay que decir es que, aún con toda la visión del arco, Oliver no puede ver ninguna fisura en el alemán. Entonces, hora de improvisar. Una jugada combinada con Steve. Así pues, de inmediato ambos salen corriendo hacia el balón buscando sorprender a Müller. Así no sabrá que le va a llegar un tiro con efecto o un potente tiro del tigre. El gigante sigue con su cara de acá no me hace gol ni mi mamá, que va siendo hora de que alguien le quite esa puta sonrisa. En medio de la carrera, el Capi se desliza y adelanta el balón para acercarlo un poco más al área. Así Hyuga gana unos metros y su tiro del tigre puede ser un poco más efectivo, inteligente. Dicho y hecho, los defensas no reaccionan a tiempo, sin embargo el balón no entra al área y sigue siendo un tiro de media distancia. Hyuga carga su nuevo tiro del tigre recargado, ultrapoderoso, potente, lo que sea, el cual va directo al centro, justo entre las piernas del arquero. Müller reacciona a tiempo, parecía que se le iba entre las manos, pero agacha su enorme cuerpo, pone las rodillas, es arrastrado unos metros por la potencia, claro que sí, pero lo ataja, que es lo importante. ¡Shit! Otra oportunidad perdida para Japón. El Kaiser se ve sorprendido, bueno, no mucho. Pero le llama la atención la evolución del tiro de Hyuga. En tan poco tiempo, desde la última vez que se vieron, ha cambiado bastante. Un Hyuga mucho más maduro y analítico nota algo después del remate. Tal vez una pequeña brecha en Müller, tal vez. Solo por eso, Flashman. ¿Tiene algún problema Müller o algún punto débil? Veamos. El joven arquero pasó 6 meses entrenándose en las montañas. 6. Todos los días recogía y llevaba 1000 piedras a su entrenador. 1000 piedras. Y después de eso, se las tiraba. ¿Maltrato infantil? No lo sabemos, pero era consentido. Así pues, fue fortaleciendo sus reflejos y su fuerza. El entrenamiento se repetía si alguna piedra se convertía en gol. En varias oportunidades estuvo a punto de completarlo, pero siempre fallaba cuando le apuntaban debajo de las piernas. Como les dije, pasó 6 meses así hasta que superó su única debilidad y desbloqueó la fase final del entrenamiento de arquero. ¿Que cuál era? Es una muy buena pregunta, la verdad.
y no sé qué contestarte. No lo sabemos y tal vez más adelante nos digan porque se acaba el flashback. Todo eso para decir que Müller de verdad es el arquero perfecto y no tiene ninguna debilidad. En fin, su maestro lo mira orgulloso desde las gradas, preguntándose si el número 9 y 10 de Japón encontraron alguna debilidad en su pupilo. Nah, no creo, piensa el señor. Como sea, Alemania inicia una contra con un pase directo a Sneijder. Sin embargo, la defensa está muy concentrada en su marca y el Kaiser no puede hacer mucho. Jito intercepta el balón, se la da a su capitán, que remonta sin dudar la cancha. La prioridad es probar la teoría de Hyuga. Oliver no pierde el tiempo y no espera estar cerca para rematar. Al contrario, saca un potente tiro rasante de media distancia, al mejor estilo de Matsuyama, que va directo entre las piernas de Müller. Otra vez lo mismo, piensa el alemán, que reacciona a tiempo. Aunque algo importante, da rebote. Y como los defensas alemanes solo existen en nuestra imaginación, el rebote queda entre el arquero y Oliver. Müller duda un segundo, pero gracias al grito de su maestro reacciona a tiempo. Ambos jugadores corren hacia el balón, el alemán llega primero a despejar para dársela a Sneijder, que está libre en el medio del campo. Pero... después de eso, pensaríamos, el partido debe parar porque tienen que atender a Oliver, que casi muere de un balonazo en la cara. De hecho, todo el mundo lo pensó, todo el mundo menos el árbitro, que deja seguir la jugada. Los alemanes continúan jugando porque no saben qué es el fair play, son alemanes, ¿qué esperabas? Aprovechan el momento de confusión y parálisis de Japón para atacar. Sin embargo, hay uno que sabe lo que hace, Benji, que les pega tremendo grito que los despierta y les devuelve la calma. Todo un líder. La cagada es que el balón lo tiene Chester, que pasa por el medio del campo fácilmente junto a Kals. Sneijder le señala justo el lugar donde quiere el pase. Pero se olvidaron de Misaki, que se barre para recuperar el balón. No, nadie se olvidó de nadie. Chester estaba preparado, amarra el balón entre sus piernas, salta y saca un pase, todo en un mismo movimiento. Increíble. Sorpresivamente el balón es para Magnus, el cual tiene un duelo en las alturas con Jito. Inmediatamente el Kaiser cambia su dirección en la carrera, adivinando la trayectoria del resultado del choque entre Jito y Magnus. Sneijder sorprende a todos, reacciona con una chilena pensando en su familia, y mientras pasa toda su vida por su cabeza, Benji piensa que la persona que domina las chilenas es Oliver y no se va a dejar hacer un gol con la especialidad de su capitán. Aunque, para sorpresa de todos, hasta de la misma gravedad y las leyes de la física, Sneijder retiene el balón en esa posición. Háganme esa. Todo el tiempo su plan era quedar entre Jito y Magnus para tapar la visión de Benji. E inmediatamente cuando cae, el Kaiser saca su potente tiro del fuego. Benji se estira lo más que puede, pero el segundo de ventaja que consiguió Sneijder es suficiente para abrir el marcador en el minuto 21 de la final. 1-0 Alemania. Chúpate esa. Lo prometido es deuda, dijo el Kaiser. El próximo remate que hiciera sería gol y así fue. Demostrando que no solo es fuerza y potencia, también es un genio, porque toda esa jugada fue parte de su plan para conseguir esa fracción de segundo que le sirvió para ganarle el duelo a Benji. Bien, punto para Sneijder. Para variar, el perro de Müller sigue agrandado y se proclama campeón del torneo, porque para él un gol es suficiente, nadie le va a hacer gol. Sí, claro, qué orgullo hacer un perro gol mientras el mejor jugador del otro equipo está tirado en el suelo sangrando. Alemanes, no lo entenderías. Como sea, ya pasó. Todo el estadio corea el nombre de Sneijder, su familia lo mira orgullosa desde la tribuna y toda la cosa. Sí, muy bonito y todo, pero Oliver se levanta, sonríe, despliega su infinito optimismo para levantar el ánimo de sus compañeros. Les recuerda que el partido apenas comienza y que falta mucho. Y la sangre, ni puta idea, pero pasamos de esto a esto, sin explicación alguna. Porque no quiero hacerlo. En fin, gente, partido complicado. ¿Cómo podrá salir Japón de esta? Ni idea. Pero bueno, veremos en el próximo capítulo. Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 30. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.